Bueno, lo había anunciado, tenemos una nota grabada con López Murphy, hago una aclaración, esta nota está grabada antes que el INDEC dé a conocer la inflación de febrero, porque él en una parte de la nota muy pequeña dice, ahora vamos a esperar a ver qué dice el INDEC sobre la inflación de febrero. La primera pregunta que yo le hice fue la siguiente, o en realidad fue una conversación donde le digo, desde que el gobierno devaluó, le quitó expectativa, desinfló la expectativa devaluacionista y además lo planchó al dólar blue. Y esta es la respuesta de López Murphy. A ver, primero, la inflación está muy alta, ¿no? O sea, la inflación del primer bimestre ha sido 10%. O sea, vamos a una tasa de inflación muy alta este año. Yo tengo la sensación de que marzo no va a ser tan alta como enero y febrero, pero va a ser una inflación alta. Yo creo que va a volver esa expectativa muy pronto, cuando haya que comenzar a explicitar qué política cambiaria vamos a seguir. ¿Usted cree que va a estar a 8 fijo de acá hasta fin de año? ¿O usted cree, como creo yo, que van a empezar a deslizar el tipo de cambio? Y ahí empieza todo un debate que ha estado tapado, desgraciadamente, por otros problemas más graves como son los crímenes del narcotráfico, los asesinatos entre sicarios, los asesinatos de extranjeros que se han refugiado en el país. No es lo más agradable que un tema tape al otro. Ahora, el blue ha caído básicamente porque hay un apretón monetario fenomenal. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede mantener el apretón monetario? Yo te digo que además del blue han caído a pique las ventas de electrodomésticos, de automóviles, o sea, no es que usted aplica ese torniquete y es neutro. Y esto no estoy diciendo que no había que hacerlo, estoy diciendo, cuidado, esa es una política de muy corto plazo para dar tiempo a una corrección fiscal. Si lo único que usted hace es apretar, lo que vamos a tener es un problema, yo diría, no más allá de mayo. Bien, lo que usted dice entonces, lo de la devaluación estuvo bien para reacomodar un poco la paridad. ¿Qué otras medidas tenían que ver? A ver, yo diría, había que corregir el tipo de cambio. Yo no estoy seguro que ese tipo de cambio sea suficiente. O sea, yo veo grandes problemas en toda nuestra economía regional, en el turismo receptivo. Veo mucha gente yendo al exterior, o sea, que yo no veía antes, porque a 8 pesos el pasaje no es caro si usted es un pagador formal de impuestos. Es decir, es caro si usted es un evasor, pero si usted paga los impuestos y puede recuperar el 35%, a 8 viaja todo el mundo. Entonces yo no estoy seguro que ese tipo de cambio está. Ahora, claro, es mucho más razonable que el de 6. Claro. El de 6 nos causó una pérdida. Simplemente en turismo tuvimos un déficit de 8.000 y pico de millones de dólares. Es muy grande. Nunca había ocurrido. Claro. Bien. Otro tema, la inflación. Hay una discusión. El gobierno dice, no es un problema de gasto público. Es un problema de especulación. No, mire, ahí seamos serios. La inflación en todo el mundo tiene una naturaleza monetaria y una fuente fiscal. ¿Para qué se hace la inflación? Para que usted emite dinero, para cubrir el déficit. Sí. ¿Qué es lo que hace con el emite dinero? Agúa el dinero preexistente. Es un impuesto a los saldos de dinero que tenemos, acá y en todo el mundo. No le hace bien al gobierno ni macanear con los índices, ni trampear con los índices. Le ha hecho mucho daño al país, al gobierno y a todos. Y no le hace bien decir disparate. Como cuando Marco de Pont decía que la inflación no tenía nada que ver con la emisión de dinero. Casi nos quedamos sin reserva con ese experimento. Entonces yo digo, en todo el mundo se reconoce la naturaleza monetaria y fiscal de la inflación. Y acá no es diferente del resto del mundo. ¿Alguien le podría decir, doctor López Murphy, déficit fiscal tienen varios países que no tienen la inflación que tiene? Es verdad, no, y es verdad eso. Tienen mercados de capitales y tienen mercados financieros que nosotros no tenemos. O sea, si nosotros no hubiéramos hecho las cosas que hicimos, si no tuviéramos problemas con los acreedores en el CIADI, en las Cortes de Estados Unidos, en las Cortes de Europa, si no tuviéramos conflicto con el Club de París, si no tuviéramos problemas con el Fondo Monetario, a lo mejor una parte del desequilibrio que tenemos lo podríamos financiar emitiendo deuda. Pero nosotros hoy no podemos emitir deuda no por virtud, sino por necesidad. ¿Usted sabe a la tasa que cuesta emitir deuda hoy? A nosotros nos cobran una tasa extravagante.
Entre otras cosas porque trampeamos con los índices, porque a veces no pagamos. O sea, no es que es gratis lo que hicimos. Ahora hay un cambio del gobierno en ese sentido, ¿no? Hay un cambio y yo creo que hay que reconocer ese cambio. Bien. Yo en ese sentido... ¿Lo ve un paso positivo del gobierno no en el sentido de lo que usted plantea? Yo creo que reconocer los problemas, cuando usted empieza a corregir, yo no le voy a poner obstáculos. O sea, al revés, yo creo que cuanto mejor corrijan, más fácil se le hace a la Argentina resolver los complejos problemas que tiene. Porque en la medida que el gobierno se ponga obtuso, le voy a dar un caso para que comparemos, porque esto no es que yo elogie a la presidenta, pero quiero poner la distancia del caso. Maduro se niega a enfrentar los problemas, entonces usted está matando gente en las calles, es indiferente la situación. Usted cuando se niega a conocer los problemas, a reconocerlos, termina como en Venezuela, donde el tipo de cambio está a 6,6 el oficial y a 85 el paralelo. Se imagina que lo que pasa en Venezuela no hay nada en ninguna estantería, hay una escasez generalizada. No es que la gente sale a protestar como a mí me gustaría en defensa de las libertades, de la Constitución, el funcionamiento del Estado de Derecho. La gente sale a protestar, vamos a decir la verdad, porque hay una escasez y una inflación desesperante en Venezuela. Obviamente hay gente que está preocupada por las libertades, pero el corazón de la protesta es el malestar económico. Lo que usted dice, en realidad el déficit no es malo en sí si sirve para crecer. Y el tema es cuál es la fuente de financiamiento. Y las proporciones, por ejemplo, usted puede tener, por ejemplo, un déficit de 2, 3 puntos del producto en una economía que está creciendo al 5%, y eso no es un déficit que es infinanciable. Sobre todo si lo está haciendo para mejorar la infraestructura. Ahora, si usted me está endeudando para gasto corriente, como es nuestro caso, para dar subsidios, para deteriorar más la infraestructura. Mire, el otro día leí algo que no es de Tucumán, pero importante para que los tucumanos lo reconozcan. En Bahía Blanca hay una crisis de acceso al agua potable, porque el cañoducto, el que trae el agua desde el dique de Las Piedras, ese está perforado. Se necesita invertir 200 millones para que la gente se quede sin agua. Y no se está invirtiendo. ¿Por qué es eso? Porque usted bajó las tarifas al punto que no puede cubrir ni los gastos operativos, ni los gastos de capital, ni reparar y hacer mantenimiento. Entonces, reconozcamos los problemas, no los neguemos. Si usted me dijera, bueno, hay una gran inversión en la Argentina, nadie estaría muy preocupado por el déficit. Hay una gran déficit. Para dar subsidio, todos vamos a estar muy preocupados. Bien, usted entonces lo ve como un paso positivo que el gobierno esté cambiando su relación con el mundo. Eso yo creo que ha sido constructivo e imprescindible. ¿No fue un paso positivo que el INDEC esté de alguna manera reconociendo la inflación real? También fue positivo. Bien. ¿Es un paso positivo que el Banco Central hoy haya frenado el drenaje de divisas vía... También es positivo. A ver... Eso había que hacerlo. Bien. Todas esas cosas, digo, dejar de trampear era una cosa positiva. Yo diría hasta por razones éticas, pero aunque no sea por razones éticas, porque hace a la credibilidad. Ahí un número decisivo es el número de febrero. Se lo digo antes de que se conozca. En febrero la inflación dio muy alto. Mi gran preocupación es que el gobierno sepa que está haciendo una inversión en credibilidad, que si macanea con ese número, todo el esfuerzo que hizo al comienzo se pierde. Bien, ahora lo que no deja de llamar la atención que las mediciones privadas también tienen grandes diferencias. Están los que hablan de inflación. Hay diferencias. Del 3 y pico y del 6. Le explico por qué. Las canastas que pueden construirse privadamente son de una magnitud diferente que la que puede hacer usted con el presupuesto del Estado. A ver, ¿usted cuánto se imagina que los encuestadores pueden juntar? En el sector privado juntan a veces 1.500 datos. En el sector público, el INDEC juntaba una cantidad inmensa de datos. Entonces, según como usted arma la canasta, puede haber desvíos intramensuales importantes. No los va a ver, cuando usted toma un año, los desvíos son marginales. En un mes puede haber un número discrepante, pero yo he seguido siempre el número de fiel. El número de fiel, yo sé que de las encuestas que se hacen privadas es la más grande, es la más poderosa, es la que todos seguimos, vamos a decir la verdad. Ese número da arriba del 5%, así que hay que tener cuidado. Bien,
¿Qué significa entonces la proyección para el 2004, la inflación? Y yo diría que la idea es que para mí este año vamos a tener una inflación en el entorno del 40%. Bien. Sí siguen con la política que estamos teniendo. Heller dijo hace una semana que cuando alguien dice que la inflación va a ser del 40% es imposible discutir paritarias. No, bueno, el problema de la devaluación, a ver, vamos a ponerlo blanco sobre negro. ¿Para qué devalúan? Devalúan para bajar salario y jubilación. Para eso se devalúa, acá y en todos los países del mundo. Si usted quiere decir que devalúa para embellecer, no es creíble, no es razonable. Obviamente, devaluar y pretender que los trabajadores no disputen la devaluación, no existe ese mundo. Va a haber problemas, va a haber conflicto. Por eso hay conflicto, por eso no empiezan las clases. ¿Usted cree que hay posibilidades de ir a un escenario a fin de año de estanflación con crecimiento de la desocupación? Yo creo que este año va a ser un año muy difícil económicamente. Mi cálculo es que vamos a tener una caída del producto. O sea, yo creo que va a ser un año muy difícil este y el que viene. Y ese es el buen escenario. Bien, el mal escenario, ¿cuál es? El mal escenario es que no enfrenten los problemas y tengamos un desequilibrio como las grandes crisis que hemos tenido. ¿Por qué hemos tenido en el pasado grandes crisis? Porque cuando había que enfrentar los problemas, y yo soy un experto en eso, en general el poder político vacilaba. Cuando usted vacila, es como si yo en el quirófano, cuando empiezo a cortar y si sale sangre, pará. No, pero si estás ahí para hacer lo que tenés que hacer, si no lo haces, lo matás al enfermo. Todos tienen la sensación que si usted estuviera al frente hoy de la economía, haría una quita de salario, no, un eso no es aumento de verdad. tarifa. Yo no haría nada distinto de lo que haría cualquier persona profesionalmente orientada a preservar la vida del paciente. Lo que yo no haría sería especular que otro se haga cargo de los problemas que yo tengo. Eso es verdad. Yo voy de frente, digo la verdad y trato de hacerlo de la manera más constructiva posible. Cuando me toca a mí o cuando estoy contemplando a otro. No va a haber a mí esa politiquería barata de estar diciéndole a una persona que está enfrentando un problema, no lo haga. Eso nos hace daño a todos. Bien. El control de precios nunca funcionó, pero tiene un gran apoyo social. Es verdad. Y ese es un problema cultural. Y la gente le cree. Bueno, eso es un problema cultural que tenemos, porque si eso diera resultado, lo aplicaría en todos los países del mundo, y no lo aplica ninguno. Ahora, es natural que en un momento de tanta inflación, de tanta incertidumbre, haya una necesidad de anestesia. Si usted lo interprete como una anestesia, es decir, no como la operación, sino como lo que le hace tolerable la operación, yo entiendo esa necesidad. Como un medio, no un fin en sí mismo. Yo digo, si usted ayuda entiende para que es acomodar... una anestesia para facilitar el despliegue de lo que corrige estructuralmente el problema, yo lo entiendo. Digo, no digo que a mí me parece que es lo esencial, sino que lo entiendo. Entiendo también que para mucha gente, no solo en la población, sino en el liderazgo, los problemas y los dilemas que enfrentamos son a veces insoportables. Pero a veces usted no tiene más remedio, es como es la vida. Bien, Mujica, cuidando la inflación, que está cerca de 2 dígitos, cuando la proyección del gobierno de Uruguay era el 7%, dijo, bueno, vamos a bajar el IVA, algunos productos y algunas tarifas. ¿Le parece una medida acertada? Bueno, él tiene un problema de que a ver, Uruguay ha tenido un gobierno muy exitoso, circunstancias muy favorables, yo diría ha aprovechado esas circunstancias mejor que nadie. Está enfrentando un proceso electoral, donde por primera vez está en dificultades la coalición de gobierno para ganar las elecciones. Me parece a mí que están tratando de que luzca el esfuerzo que están haciendo mejor de lo que es en realidad. Yo creo que Uruguay debió haber tenido a lo largo de años muy exitosos más prudencia fiscal. Como no la ha tenido, tiene ahí un lío y espacio de maniobras menores de los que sería deseable. Están haciendo algo que no hicieron hasta ahora, el cual yo no creo mucho en eso, pero mi sensación personal, conociendo bien en detalle a los funcionarios,
Es que ellos saben muy bien que eso no arregla el problema. Están buscando algo que les permita endulzar la oferta que están haciendo. Porque uno puede traspolar esa realidad a la Argentina y decir, ¿por qué en la Argentina es como una cosa imposible pensar en una rebaja impositiva? Bueno, los desequilibrios fiscales nuestros son más grandes que los uruguayos, ¿no? O sea, claro, nosotros tenemos un problema mucho más grande. Claro, que descalzaríamos al Estado. Lo tenemos muy descalzado, y voy a ser ahí práctico. Lo tenemos descalzado por algo que es muy delicado. El gobierno subsidia mucho el Gran Buenos Aires, por razones electorales. Sí. Su bastión electoral estaba, no creo que esté más, pero estaba ahí. Ese subsidio se paga en Buenos Aires la electricidad mucho más barato que en el resto del país. Si usted no corrige eso, es muy difícil arreglar el problema presupuestario argentino. Ahora, corregir eso implica terminar con la fantasía, y eso cuesta. El agujero que nosotros tenemos es más grande que el uruguayo, por una razón. Uruguay tiene un mercado de capitales y coloca deuda a 30 años a tasa del 4%. Nosotros no existe eso. Claro. Nosotros no tenemos ese margen de maniobra. Sí. Por cosas que hicimos en el pasado, que no divertía. ¿Usted se acuerda cómo se vivaba al presidente Rodríguez Sá cuando declaró el default? Sí. Es decir, de pie. Lo que era un gran fracaso se festejaba como una fiesta. Digo, yo creo que nosotros hemos hecho cosas. Acuérdese cuando se confiscó YPF, que cómo era que decían, le vamos a cobrar, no solo no le vamos a pagar, sino que le vamos a cobrar. Ahora estamos pagando 6.000 millones de dólares. Eso no se lo estoy sumando al déficit, se lo tendría que sumar. Yo digo, se lo doy de chapa para usted. Última pregunta. ¿Le cree al gobierno cuando dice que está estudiando una quita de subsidio a los sectores pudientes? A ver, no solo le creo, tengo la sensación que si no hace eso, se va a meter en un lío muy grande en el segundo semestre. La expectativa que hay es que el gobierno va a cerrar la negociación salarial, va a hacer una quita de subsidio y con eso va a crear el puente desde la política monetaria a la corrección fiscal. Ese es el plan. Yo creo que hay dudas sobre si lo van a hacer o no. Ahora, si no lo hacen, el problema fiscal nos lleva a un agujero negro en el segundo semestre. Tenemos un agujero negro ahí. Está bien, pero no vamos a una crisis como la del 2001. No en la medida que actuemos a tiempo. En el 2001 la crisis no ocurrió de la noche a la mañana. No, venía de arrastre. Digamos, usted tuvo 3 ministros en un mes por el problema que había para esa coalición de gobierno enfrentar el tema. No es que pasamos por esa cartera 3 ministros jugando. Había una enorme dificultad para esa coalición de gobierno para enfrentar el problema. Sí. Es decir, ¿cuál era el argumento más poderoso que yo hubiera podido usar en ese famoso discurso televisivo donde anuncié el plan de corrección? Yo podría haber dicho, si no hacemos esto, nos espera una crisis de una envergadura que ustedes no han conocido. Ahora, si yo hacía eso, que era un argumento muy fuerte a mi lado, ¿qué es lo que producía? Llamaba a la crisis inmediatamente. Yo tenía que hacer la operación sin generar pánico. Ahora, no es fácil esa operación. Claro. Bueno, hay quienes dicen, que expertos en materia de comunicación, que hay que utilizar esto de la compensación emocional. Decirle, pido este sacrificio para que no tenga que ser uno mayor más adelante. Entonces, no sé si usted no hubiese tenido algo más de éxito. A lo mejor. Yo siempre me lo he preguntado. Yo creía, sé que le estoy usando el minutos límite, pero yo creía que en ese momento era decisiva la veracidad. Decisiva, porque necesitábamos que ese esfuerzo fuera posible y creíble. Bien. Ricardo, muchas gracias. Gracias a usted.